el caso de Daniel Dubois. Joe Joyce le parte el hueso orbital y pensamos, se acabó Daniel Dubois. Y míralo ahí como está campeón del mundo. Es un riesgo y sabrá Dios, en ambos casos tomaron más de un año para recuperarse. Y primero, Robacy va a estar más de un año fuera, o un año fuera, quién sabe cuánto, porque todos los casos es diferente. Pero ¿cómo va a volver Robacy? ¿Cómo va a volver Robacy después de esta decisión que él tomó? ¿Va a continuar su carrera o se acabó la carrera de Robacy? Son cosas que hay que preguntarse sin duda alguna. Cada caso es especial, cada caso tiene su matiz especial, ¿no? En este yo siempre respeto la decisión del boxeador de seguir o no seguir. Normalmente el boxeador quiere seguir, ese es el común denominador. Muchas veces es suicida esta determinación del boxeador de seguir en una pelea cuando vemos que no tiene oportunidad de ganar una pelea, y entonces ahí es donde entra la esquina, donde entra la razón con la frialdad que debe tener una esquina para detener o dejar continuar una pelea. Bueno, y ahora sí, acá estamos los cuatro. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar aquí junto a nosotros. Un placer tener dos opiniones tan importantes como son las de ustedes. Jorge Ebro, por un lado, de ESPN, Lalo Camarena, de Probox y otros lugares más, que ya lo veo en varios lados. A Lalo, bienvenido, Jorge, primero. Un abrazo. De verdad que es un placer estar siempre con ustedes, a ti, a toda la gente buena, a Lalo y nada, Franco, lo mejor del mundo. Y gracias, una vez más, gracias. Bueno, Lalo, un placer tenerte nuevamente. Ya te estamos teniendo seguido, ya sos parte de la casa. Con mucho gusto aquí a la orden y un saludo para todos. No tenía el gusto de platicar con Jorge, un placer y aquí a la orden. Bueno, se nos ocurrió y nos pareció interesante, obviamente, tener la opinión de ustedes tras un combate entre Robacy Ramírez y Rafael el Divino Espinosa, que prometía ser quizá la mejor pelea de la noche o la revancha que más se esperaba, porque yo entendía y varios entendíamos que la de Navarrete había sido de un lado solo. Y termina con una polémica, con una toxicidad que yo hacía bastante que no veía en las redes sociales. Primero que nada, ¿cómo veían el combate los dos hasta ese momento? Voy primero con Jorge. ¿Cómo tenías la puntuación o cómo tenías tu visión del combate hasta el momento del final que nadie esperaba? Bueno, yo creo que los primeros 3 asaltos fueron para Robacy Ramírez. No fue un boxeo contundente, pero fue un boxeo efectivo. Golpeó, se movió, hizo fregar bastante al Divino Espinosa. Creo que el cuarto asalto es muy parejo, un asalto bisagra, y creo que el quinto asalto es para el Divino Espinosa. ¿Qué hubiera pasado del sexto en adelante? Nos quedamos con las ganas de saberlo. ¿Habría reajustado Robacy porque el Divino ya venía un poco ya cortando las salidas, arrinconándolos en las esquinas? ¿Quién sabe lo que hubiera pasado? Pero nos quedamos con las ganas con esta decisión de Robacy de no continuar peleando, que es la situación de la polémica. Muy repito, 3 rounds claros para Robacy, un cuarto que va para cualquier lado y un quinto que es para el Divino. Lalo. Yo vi los 3 primeros rounds que los ganó el cubano, los ganó apretada, pero claramente, no habría mucha discusión. Ganó los rounds, pero nunca logró lastimar al mexicano. Yo, en cuanto vi la pegada de Robacy, me di cuenta que no frenaba al Divino. Sí lo hacía fallar, porque pues, es un boxeador con mucha experiencia, con gran manejo de ring, tiene una capacidad para eludir golpes muy buena el cubano, y lo hacía fallar al mexicano, pero cuando lo frenaba con algunos golpes, en realidad no logró lastimarlo o pararlo de tajo para pensar que podía hacer lo que sucedió en la primera pelea, donde estuvo a punto de noquearlo. Y creo que el cuarto y el quinto round se los lleva el mexicano, y entonces ahí ya empieza a notarse la pegada del mexicano, el rebote que dio seguramente para sacarle una ventaja en la báscula, y ustedes no me dejarán mentir, ese ha sido mi tema desde hace más de 30 años, que deben de quitar esa regla absurda en el boxeo, que es la regla que más daño le ha hecho al boxeo, de pesar a los boxeadores un día antes, y
y dejar el rebote ilimitado. Ha habido más muertes, no es opinión, es estadística. Desde que está esa regla ha habido más muertos y más boxeadores dañados, y sacó ventaja de eso el Divino para ganar por la vía del knockout, ¿no? Ya se empezaba a notar la diferencia en la pegada, el Divino tesoro del punch, como decimos aquí en México, y creo que la victoria, desde mi punto de vista, es inobjetable, clara para el campeón mexicano. Y mira que ustedes no me dejarán mentir otra vez, yo daba como favorito al cubano en esta revancha. Y cuántas críticas que recibiste, Lalo. Después vamos a hablar de eso. Basta, termínenla con el nacionalismo. Esto es boxeo, deporte, no es bandera. Jorge, ¿cómo tenían, qué opinión tienen los dos, perdón, al respecto de la decisión que toma Ramírez? Creo que acá no hay, creo que acá vamos a opinar todo lo mismo, pero ¿qué opinión tenés, Jorge, vos primero? A ver, yo creo que nadie está en la piel del peleador. Y si él sintió que no veía, pues no veía, pues no continuó. Es una decisión que para muchos es cuestionable, para muchos no va con los principios históricos de morirse en la raya en el ring, pero ahí entra entonces lo subjetivo de hasta cuánto veía o no veía, hasta qué punto era capaz de aguantar el ritmo del Divino o no, cuánto influyó en que, como dice el maestro, ya el Divino venía poniendo el tren y tal vez él se dio cuenta de que no podía. En fin, aquí entran 20.000 especulaciones. Yo sí sé que en la comunidad cubana esto ha sido un parteaguas tremendo. Hay mucha gente que le llama cobarde, hay mucha gente que le dice no, hizo lo correcto. Al final, todo tiene que ver con tomar un riesgo y enfrentar las consecuencias. El riesgo de no poner en peligro su vida, pero también el riesgo de saber que esto va a traer un sinsabor en muchas personas. Hay dos ejemplos que yo quiero traer a colación. Un ejemplo de eso es Kell Brook. Kell Brook era tremendo peleador y cuando creo que fue Golovkin o Spencer, no recuerdo, le partió el hueso orbital, se acabó Kell Brook como peleador. Pero está el otro ejemplo, está el caso de Daniel Dubois. Joe Joyce le parte el hueso orbital y pensamos, se acabó Daniel Dubois. Y míralo ahí como está campeón del mundo. Es un riesgo y sabrá Dios. En ambos casos tomaron más de un año para recuperarse. Y primero, Royce va a estar más de un año fuera, o un año fuera, quién sabe cuánto, porque todos los casos es diferente. Pero ¿cómo va a volver Royce? ¿Cómo va a volver Royce después de esta decisión que él tomó? ¿Va a continuar su carrera o se acabó la carrera de Royce? Son cosas que hay que preguntarse sin duda alguna. Sí, habrá que esperar, ¿no? Qué tan grave es la lesión para saber definitivamente qué puede pasar en su carrera. Cada caso es distinto, ¿no? Cada caso es muy particular. A mí me tocó ver a un mexicano, Edgar Sosa, contra Rodel Mayol, con un cabezazo le produjo 12 fracturas en el pómulo y estuvo 8 meses fuera, y le decían a él: en México estás protegido, en México estás muy bien cuidado. Pues no, le ganaron en Chiapas con un cabezazo flagrante que nadie sancionó en ese momento, y tantos años, tantos meses inactivo. Le decía yo: ¿y quién te va a pagar ese tiempo que estás inactivo, no? Cuando supuestamente tenías el cobijo del Consejo Mundial de Boxeo, que él era campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Cada caso es especial, cada caso tiene su matiz especial, ¿no? En yo siempre respeto la decisión del boxeador de seguir o no seguir. Normalmente el boxeador quiere seguir, ese es el común denominador. Muchas veces es suicida esta determinación del boxeador de seguir en una pelea cuando vemos que no tiene oportunidad de ganar una pelea, y entonces ahí es donde entra la esquina, donde entra la razón con la frialdad que debe tener una esquina para detener o dejar continuar una pelea. A mí me da la impresión de que podía seguir, pero esa es la impresión que me da a mí. La impresión que tiene el boxeador es distinta. A mí me parecía que aquel gancho al hígado con el que Gervonta Davis le ganó a Ryan García no era lo suficientemente fuerte para que perdiera por nocaut, pero eso me parecía a mí, no a Ryan García. Entonces yo creo que aquí habría que preguntarle al boxeador exactamente cuál es el daño, por qué no quiso seguir, qué es lo que ya no podía él visualizar con el ojo lastimado, y entonces sí podemos dar un punto de vista, ¿no? Pero de entrada, pues yo siempre respeto esta decisión de un boxeador cuando considera que debe parar una pelea, más allá
de las críticas que puedan venir, pensando siempre que este deporte es de valientes, de osados, de suicidas, ¿no? De kamikazes, de guerreros. No, yo pienso que siempre es mejor a tiempo que atenerse a letales consecuencias, ¿no? Que ya ha habido muchas, desafortunadamente, en este deporte del boxeo. Yo quiero poner también otro ejemplo, queridos hermanos, y es el ejemplo, desde el punto de vista, creo que fue, y lo vimos a la distancia, el de Tim Tszyu. Tim Tszyu, que sufre una profunda herida y que incluso pudieron haber detenido el combate. En el momento que el combate es legal, se hubieran ido a las tarjetas, Tim Tszyu ganaba el combate, pero siguieron, y creo que del quinto en adelante Tim Tszyu recibió una paliza larga. Yo digo que hace mucho más daño la paliza continuada que el knockout de un momento. El knockout de un momento te da la contusión, pero esa paliza continuada, round tras round, es la que te realmente pone en peligro. Y Tim Tszyu aguantó gallardamente, valientemente el barraje ofensivo sin ver, porque no veía. Tim Tszyu a la siguiente pelea contra Murtazayev y vimos que fue una sombra absoluta de lo que fue un gran boxeador. No digo que sea, pero a mí me suelta la duda si esa sombra que vimos no fue producto de ese castigo que tal vez se le pudo haber ahorrado a Tim Tszyu, sabiendo que ya no iba a ninguna parte porque no veía prácticamente contra la Tony Fernández. Sí, yo esa pelea, perdón, intervenga, yo esa pelea la veo como una gran irresponsabilidad de parte del médico de ring. Esa pelea no debió seguir desde el segundo round y esperar al tercero y al cuarto y declararla no contest, porque no se cumplen los 4 rounds para dar la decisión técnica. Fue inhumano ver tanta sangre, independientemente de que no lo dejaba ver, es la sangre derramada. Y los médicos te indican que cuando se derrama tanta sangre, cuando la hemorragia es tan abundante, y preguntaba a su papá, Tim Tszyu, ¿se habrán puesto a pensar cuánta sangre salió de la cabeza de mi hijo? Nadie se puso a pensar en eso, ni el médico de ring. El referee debió reiteradamente ir a la esquina para que lo revisaran y que una opinión razonable y sensata detuviera eso que es inhumano, eso no puede existir en el boxeo. Y no quisieron parar la pelea porque en Estados Unidos parar la pelea automáticamente significaba que perdía por nocaut técnico. Perder por nocaut técnico con una descalabrada que se la produjo un codazo, ¿no? Lo más absurdo que pudo haber sucedido en ese momento. En ese caso yo creo que fue una gran irresponsabilidad de parte del médico de ring, que es el único, cuando hay una lesión de este tipo, que puede detener la pelea. El referee va y le pregunta al médico, ¿es grave? ¿Qué tan grave es? Cualquier tipo de herida en la cara, en la cabeza, el responsable de que continúe o no la pelea, el único responsable es el médico. Y creo que ahí fue una gran irresponsabilidad y perdió el campeonato, pero al final no le dio una paliza, ¿eh? Fue decisión dividida, con una visibilidad parcial. Tim Tszyu le dio batalla a un peleador que yo creo que en condiciones normales no le hubiera ganado a Tim Tszyu, y quién sabe si esas consecuencias las pagó en su siguiente pelea el australiano, ¿no? Habrá que ver qué viene en su carrera de este campeón mundial, pero este caso particular yo lo he expresado en muchas ocasiones, ¿no? Desde que se produjo, para mí es una de las más grandes irresponsabilidades que ha habido en el boxeo, y ninguno de los organismos que sancionó la pelea tomó cartas en el asunto, ¿eh? Nadie se puso a pensar lo inhumano, lo cruel de tanta sangre derramada por Tim Tszyu, y peleó en condiciones totalmente desfavorables por miedo a perder el campeonato por la vía del nocaut técnico, que al final fue una decisión dividida, que tampoco Fundora aprovechó cabalmente todas esas ventajas para darle una felpa al australiano, le ganó ajustadamente, los jueces 2 lo vieron ganar, el tercero no. Entonces sí creo que ese tipo de situaciones son las que demuestran que hay muchos oficiales de ring, muchos médicos que no están capacitados para este tipo de incidencias.
Nosotros, Fran, tuvimos un caso muy importante también en Argentina, el caso de Luca Matisse con Dani García, terminó muy mal con el ojo en ese combate, llegando hasta el final, y luego peleó con Probonikov, le ganó ampliamente, y después pelea con Postoli, sufre un golpe en el ojo, decide quedarse arrodillado con un golpe que entendíamos que no era para noquearlo, y también lo llamaron cobarde y demás, a un tipo que había peleado contra Probonikov, que era una de las bestias del Una momento. bestia. Entonces, digo, ahí está la opinión del mismo púgil que decide continuar o no, ¿no? Las declaraciones, Fran, en la esquina fueron veo doble de Robéis y Ramírez. Y hoy hablábamos con la hormiga Mesa que peleó con una fisura orbital los últimos 4 asaltos de su anteúltima pelea. Primero, buenas noches, Lalo, Ebro, mis periodistas favoritos de boxeo, los más sabios, pero por escándalo. Tengo obviamente una pregunta para cada uno. Primero empiezo con Ebro. Robéisi fue noticia, ¿no? Para bien o para mal. Mucha gente dice que se rajó. Yo estoy de acuerdo que si el boxeador es el que toma la decisión, y mejor un segundo antes que un segundo después, y más si no podía haber, ¿no? Quizás el final iba a ser más trágico. Ahora, primero obviamente con Ebro empiezo. Si Salas hubiera detenido la pelea, Jorge, ¿crees que quizás Robéisi se había ahorrado todas estas críticas y hate por parte de la gente? Mira, y lo digo por el público cubano, que es muy... El público cubano te apoya con un mismo fútbol que te abandona. Entonces, a lo mejor, si Salas dice, no, aguanta, sale a pelear y sigue peleando y sigue peleando. Y si tomamos, por ejemplo, ese quinto asalto donde ya el Divino estaba en comando, ese asalto, y asumimos que el Divino hubiera continuado en comando del combate y pegándole y pegándole. Recuerda que el Divino, con una pierna desbaratada, le propinó un knockdown a Robéisi en la pelea anterior, y el Divino, como dice el maestro, había hidratado a 145.8, si no me equivoco. Ubícate, un hombre que el día antes dio las 126 libras, peleando casi en peso welter el día del combate. Yo creo que no había forma alguna que Robéisi hubiera movido al Divino. No recuerdo cuánto pesó en el primer combate aquí en Miami, pero yo, nada más que dieron el peso, yo dije, caramba, pero ¿cómo hidrató ese hombre tanto? Y se veía muy grande. El Divino es una cosa increíble para el peso pluma, con el tamaño que tiene, la estatura que tiene, el alcance, que él haga el peso y que después hidrate tanto, eso es un problema para cualquiera. Si vamos a suponer que Robéisi aguanta y termina 2 asaltos, pero recibe una paliza de parte del Divino, hubieran matado a Sala también. Hubieran matado a Sala porque cómo permitió, cómo hizo esto, cómo no fue capaz de tirar la toalla, cómo no protegió a su boxeador, porque eso le pasó con Yordenis Ugas. Le pasó con Yordenis Ugas, a quien también le partieron el hueso orbital en la pelea contra Spence. Y al final, Yordenis Ugas termina perdiendo por nocaut ante Spence. Gallardamente luchó, pero el propio Ugas salió en defensa de Robéisi. Porque dice, óyeme, yo sé lo que es eso. Una fractura del hueso orbital deja al descubierto los nervios ópticos. Y entonces es peor. El hueso es el que protege toda esa estructura visual. Yo creo que es palos porque bogas, palos porque no bogas. Primero porque si no la pararon a tiempo. Si no, porque lo dejaron demasiado tiempo peleando. Entonces, es como una situación, es lose situation, como dicen los americanos. No vas a ganar en esa situación. Yo, perdón, Lalo, antes de dejarte continuar, yo lo creo que en ese caso, obvio que las críticas quizás eran para Salas, pero Salas tiene el condimento de que fin de semana tras fin de semana puede reivindicarse y remediarse. Robéisi, obviamente, que hay que saber hasta cuándo no, pero eso es, creo que por lo menos la diferencia que veo yo, que obviamente que iba a haber críticas hacia Salas. Yo te digo una cosa, a ver, es lo que te digo yo. Yo creo que Robéisi tomó la decisión correcta, la que él consideró correcta. Ahora, que él va a tener que vivir con eso. Hombre, si Roberto Manos de Piedra Durán es Roberto Manos de Piedra Durán y todavía se lo siguen sacando, dime tú, Robéisi Ramírez. Sí, acá Salas no podía dejar seguir la pelea porque se produce el derechazo, que es uno de los 2 golpes que recibe en ese round, y al momento que le conecta el derechazo, el Divino
el boxeador decide ya no continuar. Ahí no puede intervenir para bien o para mal el entrenador. El entrenador está en la esquina y de manera unilateral el boxeador decide al recibir el golpe ya no continuar. Entonces no hay ninguna responsabilidad, diferente al tema de Siu, ¿no? Donde sí la sangre cada round, trataban de taparle la hemorragia y era imposible detener una cascada de sangre, desgraciadamente, en esa pelea. Aquí fue una decisión solo del boxeador, no tiene nada que ver aquí el entrenador Ismael Salas, porque repito, al momento que recibe el derechazo en el ojo, en ese momento Robeisy Ramírez decide ya no continuar esta pelea. Sí, pero yo lo dije, Lalo, porque al parecer bueno, yo vi el video que creo que es un round antes de ese quinto asalto, el cual Robeisy le comunica a Salas y le dice, no veo del ojo derecho, o veo doble. Veo doble y Salas le dice, bueno, resuélvelo. Muchas veces se ve doble en el box, amigo. Cuando te dan un gancho a la mandíbula, es verdad, se ven estrellitas. No es dibujos animados, no son caricaturas, como decimos. Se ven estrellitas y hay boxeadores que lo saben, ¿no? Finito López lo platica en aquel combate donde lo derriba a Rosendo Álvarez. Finito se levanta y él lo cuenta, lo platica en sus conferencias, y después de la pelea decía él, veía yo doble, veía yo dos Rosendos y veía difusa la imagen hasta que finalmente pudo recuperarse. El terrible Morales con Maidana terminó o empezó la pelea prácticamente desde el primero o segundo round con el ojo cerrado porque le dio un golpe el argentino y le cerró el ojo y peleó con un solo ojo y terminó con un solo ojo para observar y terminó la pelea a la distancia, ¿no? Dando una exhibición con un solo ojo para poder observar a su adversario. Es muy normal que se vea borroso, es normal cuando recibes golpes que la imagen del oponente, la imagen que tienes del escenario incluso, se pierda, y sobre todo cuando pasa lo que sucedió ya en muchas ocasiones en el boxeo, ¿no? Que un boxeador pierde totalmente la visibilidad con un ojo. Bradley no peleaba con dos ojos lastimados, casi cerrados los dos. Recuerdo. Yo recuerdo, hay una pelea de Bradley, creo que fue la segunda contra Manny Pacquiao. O sea, y él mismo lo dice, él no reconocía nombres, no recordaba sucesos. Él salió con un mareo tan grande que la gente, la familia cercana de él estaba muy preocupada de que afortunadamente con el tiempo fue recuperando toda la memoria, pero fue tanto el golpeo de Manny en esa segunda pelea. Recuerda que a Manny le quitaron la primera pelea, la ganó Manny para mí y se la dieron a Bradley. No tiene nada, la culpa no es de Bradley, pero bueno, en fin. Pero como la de Jeff con Pacquiao, Jorge. Hey, bueno, yo las dos no vi ganar a Pacquiao, pero bueno, eso no es el problema ahora. El problema es que, como dice el maestro, eso es parte del boxeo, desgraciadamente. Eso de que estoy un poco aturdido, no tengo el balance de las piernas, pasan tantas cosas en una pelea de boxeo. Algunos tienen el calibre para seguir adelante y no dicen la raya, otros prefieren decir, ¿sabes qué? Déjame dar un paso atrás. Y en este caso, Robeisy decidió tomar esa decisión, que yo repito, va a conllevar un riesgo mediático, un riesgo deportivo también. Bueno, hay boxeadores que abandonan por lesiones en pierna o mano y, por ejemplo, Espinosa continuó hasta el final en la primera. Digo, hay miles de casos de un lado u otro. Serrano y Katie Taylor también, el ojo lamentablemente no se llevó la victoria, pero hay millones de casos, Fran. Sí, no, y obviamente la pregunta también para los maestros es, ¿qué opinan acerca de los codazos? Si pudieron ver la reiteración, si creen que es parte obviamente de lo que es la pelea, de lo que son los estilos, si creen que los codazos intencionales o no de Espinosa pudieron fracturar la zona orbital de Ramírez. Sí, o sea, lo vieron. Hay muchos que no lo vieron, por ejemplo. Claro, hay gente que dice que directamente los codazos no existieron. Para mí sí existieron, pero obviamente no soy médico ni puedo decir. ¿Pero cuántos codazos? ¿Cuántos? Yo creo que hubo un solo codazo. No, para mí es una acción totalmente accidental, ¿no? Porque hay boxeadores que tienen los brazos tan largos. Con altura, claro. Que, perdón, da la impresión que les estorban los brazos, pero bueno, no es así.
y hay un golpe. Si fuera intencional, se vería flagrantemente que es un golpe intencional. Cuando tira un boxeador un codazo de manera intencional, de inmediato se nota, se dibuja el movimiento del brazo que no es el normal a la hora de asestar el golpe con el puño. Y aquí, si hay un golpe, yo no lo veo tan claro, el del cuarto round que se refiere, parece ahí que lo toca, pero si hubiera sido ese golpe, inmediatamente hubiera venido la reacción del boxeador. Es lógico, cuando tú recibes un golpe que no es lícito, inmediatamente hay una reacción, y más cuando recibes un golpe con el codo, ¿no? Que es una superficie dura que te provoca inmediatamente un daño, ¿no? Que puede provocar una abierta, como le pasó a Tim Tszyu en la cabeza. No hay manera de abrir la cabeza más que con cabezazo o con el codo. No hay otra forma en el deporte del boxeo, porque necesitas esa superficie, ¿no? Que sea lo suficientemente dura para poder provocar ese daño. Acá, si existió el golpe, que para mí no es tan flagrante, inmediatamente, ¿por qué no vino el reclamo de parte de Robeisy? Si la pelea estaba siendo limpia, zurdo contra derecho, normalmente se pisotean, normalmente hay esbozos ahí de que pueden chocar las cabezas, estaba resultando limpia la pelea, y el estilo del Divino pues no es de golpear con los codos, ¿no? Es un boxeador muy pulcro, muy limpio, igual Robeisy. Entonces, si ocurrió eso, que repito, no hay una imagen, lo que pasa es que la cámara lenta o el freeze de la imagen pues ya presenta una cosa totalmente distinta, ¿no? A la velocidad normal, como sucede en el fútbol. La cámara lenta engaña, ¿no? Y me parece que en este caso no hay una imagen tan contundente, pero aceptando que fuese un golpe indebido, pues el boxeador lo debió haber acotado en ese momento, se debió haber quejado, debió haber dicho, me está golpeando con el codo, y no sucedió eso. A mí me parece, con el mayor respeto para Robeisy, que es como un pretexto, ¿no? De no aceptar que en esta ocasión pues le ganaron de una manera inesperada. Yo hasta perdí mi apuesta, amigos. Yo le iba a Robeisy en esa pelea. Yo creo que sí hubo un codazo. Yo sí vi a Robeisy Ramírez quejarse con el referee en el primer asalto, y después lo marqué, Fer lo estaba narrando, porque a mí me parecía una acción de un partido de fútbol. ¿Qué pasa? Cuando el jugador le abre al referee, yo veía que constantemente Robeisy trataba de hablarle al referee, y yo lo notaba molesto, por lo menos lo que yo observé. Miraba al referee más que al boxeador. Yo creo, a ver, yo sí creo. Pero no por codazos, o por qué lo hacía. Sí lo marcaba, supuestamente lo marcaba por el codo, lo que veíamos de este lado nosotros, pero yo creo que sí hubo un codazo. Yo creo que hubo un codazo, y sí creo que hay una acción del árbitro, que hay una advertencia al árbitro, creo que es en el cuarto, que hay una advertencia al árbitro al Divino del codazo, pero el árbitro infiere que no fue un codazo es profeso, que no fue un codazo buscado a la fuerza por el Divino, sino que es parte de lo que dice el maestro de los brazos largos. Pero sí hubo un codazo, y sí hubo un señalamiento por parte de referee. La pregunta es, ¿fue ese codazo el que tuvo el efecto en el ojo de Robeisy en la visión, o fueron los golpes que vinieron después que se sumaron al codazo, o no? ¿O fueron los golpes solo lo que hicieron el efecto en la visión de Robeisy? Esa es la pregunta que solamente él la puede responder. Lo otro es especular. Pero lo lógico es que fue la suma de todo, porque si el codazo hubiera provocado ese efecto, en ese instante el boxeador lo indica. Pero paren. Y lo que para la pelea es el derechazo del Divino, un derechazo pleno con todo el poder del mexicano, que extiende a todo el vuelo del brazo y le conecta con la derecha. Pues a lo mejor es la suma de todo, seguramente, del castigo acumulado, y que el colofón es ese derechazo que es el que termina la pelea. Pero ¿qué procedería ahí? Si el referee le llamó la atención, pues no lo consideró lo suficientemente grave para descontarle un punto. ¿Qué es lo que procedería en ese round? Parar el episodio y decirle a los jueces: hay un codazo, y le bajamos un punto al que aplicó el golpe indebido. Eso es lo que procede reglamentariamente, no más. No hay una herida, el boxeador en ese momento no se queja de que no ve, el boxeador no reclama del foul,
y entonces pues no hay argumentos para decretar una descalificación, ¿no? Si el referee lo hubiese considerado como grave ese golpe, lo más que pudo haber procedido en ese instante era quitarle un punto al Divino. Yo me acuerdo, Jorge, y uniendo lo que dice Lalo, veo cosas en Divino por su altura y su alcance de brazos similares a las que he visto por momentos. Me vienen pantallazos de Fundora. Claro, Me vienen claro. esos pantallazos, pero no creo que yo, Obviamente obviamente no vamos a saberlo, pero claro, la opinión que me queda a mí es que no fue algo a propósito, sino más bien del recorrido, como dice Lalo, pero no lo vamos a saber, o sea, no tengo el dato para asegurarlo, obviamente son opiniones después. Así mismo hay. Aparte, ahí el maestro también dice, no, o sea, cuando hay un peleador que es mucho más alto que el otro, el brazo es más largo, el peleador más chiquito quiere romper la guardia, quiere entrar, entra y sale. En algún entra y sale eso, la biomecánica del cuerpo es muy complicada. Claro, aparte, los que se ven, Jorge, perdón, los que se ven son roces como que va el recorrido y sigue para abajo. No es que lo tira cortito. Es mi opinión, yo sí creo que hubo un codazo, pero también digo que no fue un codazo profeso. No fue que el Divino quiso de manera premeditada darle el codazo. Si pasó porque es el fragor de combate entre un peleador muy grande y uno más chico, las extremidades que casi duplican al otro el alcance, y por ahí el roce de cuerpos es lo que produce la acción esa en el ojo. Dice Royce que fue producto de eso. Hay quien dice que no, que fue producto de otros golpes del Divino. Vuelvo y repito, el que se va a llevar eso a la tumba es Royce, a no ser que un día haga, no sé. Pero eso no, es muy subjetivo de determinar. Es el campeón pluma más alto de la historia, el claro. Mexicano, con bueno. un metro 95. De hecho, yo lo que le digo, maestro, 1.85, él es más alto que el panameño Pelenchín Caballero, más alto que Alexis Argüello. Es el campeón pluma más alto de la historia, Rafael Espinosa. Él tenía pensado, él había determinado ya subir a 130 libras porque le costaba ya trabajo dar el peso y Top Rank lo convenció para que se quedara y hiciera esta pelea. Pero él tenía ya determinado irse al peso superior y creo que eso es lo que va a pasar. Yo creo que Espinosa va a ir a 130 libras y ahí veremos cómo le va. Pero si él lograse caerse en 126 mucho tiempo, va a ser muy complicado para el resto de los peleadores, porque es que el ADN de él es una cosa que no se ve en esa división. Personalmente estoy disfrutando muchísimo de esta charla, les agradezco nuevamente Lalo, Jorge y todos los que están del otro lado, más de 800 personas escuchándolos atentamente. Tocaban esto de la altura y mencionaban también la división en la cual se encuentra el Divino Espinosa, y me parece interesante quizás saber su opinión respecto a las rehidrataciones hoy en día. Boxeadores que quizás quedan muy grandes para una división, pero si suben, quedan muy chicos para la otra. Obviamente no es el caso de Espinosa, ¿no? Pero, ¿qué opinan de la rehidratación? ¿Debería ser controlada, como la FIB, por ejemplo, con las 10 libras? Creo que Lalo plantea lo del 10% o 12% del peso corporal, ya lo irá a decir, pero ¿cuál es tu opinión, Jorge, al respecto? A ver, mira, ellos hacían el peso en el mismo día, pero tenían un problema de mucho desmayo. Muchos desmayos, o sea, determinaron pasarlo 24 horas antes para el día antes de la pelea. Pero como dice el maestro, tampoco es un método que esté funcionando del todo caso, porque ahí viene el tema de que uno rehidrata más que otro. Yo, francamente, si me pones un puñal en el pecho, diría que lo que hace la FIC pudiera ser algo más justo. Que el día de la pelea tú no puedes estar 10 libras por encima más de lo que pesaste el día anterior. Pero en esto todavía no queda una regla exacta. Por ejemplo, hay una compañía One Championship de MMA que no solamente tienes que dar cierta cantidad de peso, sino que tienes que tu nivel de líquido tiene que ser un nivel de líquido que sepan que tú, además de bajar el peso en masa muscular, tienes un nivel de líquido suficiente para no desmayarte, para hacer la pelea. Yo creo que con esto no hay una ciencia exacta, pero es tan subjetivo, es tan diferente. Cada peleador es un mundo, su cuerpo absorbe mejor los líquidos, la masa muscular. Yo no sé ni qué decirte de esto, man. Ellos han tratado, pero no acaban de darle la vuelta. Yo he visto tantos peleadores que se desmayan en todos los deportes de combate, no solamente en boxeo.
y que dan el peso a duras penas, y después esto tiene un efecto en la pelea. Yo creo que todos lucran con el peso, desgraciadamente todos lucran con el peso, boxeadores, entrenadores, managers, representantes, los mismos organismos del boxeo lucran con el peso. Esta regla del pesaje un día antes en el papel es muy buena, porque tienes tiempo como boxeador para recuperarte, para descansar, dar el peso un día antes, pero todos han lucrado con esta regla. A los boxeadores no es que el músculo, no es que cada boxeador, sí son diferentes, cada cuerpo es distinto, cada cuerpo reacciona distinto al entrenamiento, a la fatiga, a la alimentación, a la deshidratación. No, aquí el problema es que los deshidratan intencionalmente. No es azar, no es que el cuerpo del divino le permita que lo deshidraten más que el cuerpo de Robeisy, no, es intencional. Y tratan de sacar ventaja, eso está clarísimo. Por eso yo sí creo que se tendría que regular. Y el año que vamos terminando, tuvimos la oportunidad de hablar con Paco Valcárcel de la OMB, con Mauricio Sulaimán del Consejo Mundial de Boxeo y con Gilberto Mendoza de la AMB, y los tres le dieron la vuelta al tema. Los tres dijeron, no, pues que cada quien pese lo que tenga que pesar, o sea, eludiendo un verdadero problema en el boxeo. Este es el gran problema del boxeo. Este deporte no se rige por la estatura, no nos confundamos. Mike Tyson le ganaba a boxeadores que lo superaban en estatura. El problema no es la estatura, el problema es el peso. Este deporte se rige por el peso. Y por eso hay divisiones, y por eso se hicieron las divisiones intermedias. Hoy yo no veo una razón por la que un boxeador no pueda pelear en una categoría. Si hay divisiones intermedias, son 17 divisiones. La Bridger no la cuento yo porque es un capricho del Consejo Mundial de Boxeo, esta división que no le interesa a nadie, pero de 17 divisiones, cualquiera te ajusta al cuerpo, y no es la opinión de Sabatini, no es la opinión de Jorge o la mía. Esto es conciencia aplicada al deporte. Hay un examen que yo se los he platicado, se llama antropométrico y de biotipo. Ese examen te indica exactamente cuál es el peso ideal para un atleta de alto rendimiento. Este examen se lo hacen a los boxeadores, a los futbolistas, a los del taekwondo, a la gente que practica deporte de alto rendimiento. Es un examen que te indica con el peso de los huesos, la musculatura, la masa corporal, etcétera, etcétera, cuál es tu peso ideal sin que tengas una deshidratación cruel e inhumana como la hacen con los boxeadores actualmente. Y pasó lo mismo con el Vaquero Navarrete. Seguramente el Vaquero Navarrete le llevaba mucha ventaja a Oscar Valdés. Se ve de inmediato en la espalda de los boxeadores la gran diferencia en el tonelaje. Y aquí quiero decirles, no es opinión, es un estudio que hizo un médico mexicano, lamentablemente ya fallecido, el doctor Esteban Martos Núñez de Cáceres, él de la Comisión de Box de México, hizo un estudio donde él demuestra que los boxeadores que son deshidratados y que rebotan mucho, normalmente ganan las peleas en los primeros 5 o 6 rounds, aprovechando esa ventaja en el tonelaje. Pero si no logran noquear en los primeros 5 o 6 rounds de la pelea, ese sobrepeso les empieza a cobrar factura y entonces empiezan a fatigarse y baja totalmente el rendimiento. Él hizo un estudio con 300, 350 peleas en diferentes escenarios en el país, y eso demostraba, ese muestreo, eso demostraba que el boxeador con sobrepeso podía noquear en los primeros rounds, pero después ya le cobraba factura, y me lo explicaba él muy fácil. Si tú corres 2 kilómetros en 15 minutos y en 15 días te voy a poner a correr esos 2 kilómetros, pero te pongo una mochila en la espalda de 10 kilómetros, de 10 kilos, perdón, lo más probable es que no des el mismo tiempo y que vas a terminar más cansado. El cuerpo no está acostumbrado a ese sobrepeso, y para mí es la regla más dañina que han puesto en la historia del boxeo, esto del pesaje un día antes.
Bueno, ¿cómo ven el futuro de ambos púgiles? Por un lado de Robeisy Ramírez y por otro de Divino Espinosa. Se hablaba, Jorge, previo al combate, de hecho Robeisy seguía manifestando lo mismo, ¿no? De un combate con Naoya Inoue, que suba Inoue a las 130 libras. ¿Cómo lo ves en caso de ahora que perdió Robeisy? Digo, ¿podría pelear Inoue con Divino Espinosa en algún momento? ¿O es imposible? Yo creo, no sé, me parece que todavía Inoue le van a tomar, por lo que he escuchado, una o dos peleas más en su peso antes de subir al peso pluma. Yo no sé si para ese momento el Divino va a estar todavía en esta división, porque como te digo, la idea que él tenía antes de pelear con Robeisy en la revancha era irse por completo sin esperar ningún tipo de revancha con Robeisy. No sé cuál es el plan ahora que Torran va a decidir con su equipo de trabajo. Yo creo que Divino se sigue aprovechando lo que dice el maestro, el tema del peso, eso en inglés se llama un weight bullying, y si sigue aprovechando esas cosas, puede tener una victoria, una carrera importante en el peso pluma. Robeisy Ramírez, a quien yo aprecio mucho en lo personal, pero quién sabe ahora si hay incluso futuro para Robeisy Ramírez. Quién sabe si hay un mañana para Robeisy Ramírez. Primero, esperar la recuperación, que no todo el mundo recupera igual. Segundo, vamos a suponer que él está totalmente recuperado. Yo estaba hablando con un entrenador y me decía, el problema es que hay un reflejo condicionado. Si hubo esa fractura orbital, cada vez que venga un jab o un golpe al ojo, él va a sentir algo. Es humano sentir ese tipo de reacción. Los reflejos, Jorge, perdón, cuando chocas en el auto, por ejemplo. Exactamente. Y no sé, hoy decir que Robeisy Ramírez va a tener un futuro luminoso o se acabó para siempre es tirar una moneda al aire. Yo sí creo que hay un riesgo mediático con todas las críticas que hay para Robeisy, hay un riesgo deportivo porque tal vez ya sea un producto dañado y nunca más vuelva a ser el mismo peleador que fue en algún momento. Hoy hay que poner puntos de interrogación en lo que es el próximo capítulo de Robeisy Ramírez. Jorge, cortito, acá Lalo tenía en el pronóstico, y lo dijo también acá, tenía como favorito, como las apuestas a Robeisy Ramírez. Quiero saber, porque no tuve la oportunidad de escucharte, cuál era tu opinión sobre este combate. ¿Vos estabas de acuerdo con esta revancha? ¿Tenías quizás en tu visión que esto le podía pasar a Robeisy? Obviamente no hablando con el diario el lunes. No. A ver, yo veía la pelea muy pareja. Muy pareja. Yo tuve la suerte de entrevistar al Divino cuando el Divino era nadie lo conocía. Y yo lo entrevisté mucho antes de la pelea con Robeisy. Y él me dijo, oye, yo para México no vuelvo sin el título. A mí hay que matarme ahí. Y yo en ese momento dije, caramba, este muchacho, mira qué fe tiene, una fe sobre todo religiosa, porque se llama el Divino por el divino rostro de su pueblo y todas estas cosas. Pero él me habló con una convicción muy parecida, por ejemplo, a la que me habló Ian Machado Garry el sábado pasado en la UFC. Todo el mundo pensó que Rakhmonov iba a acabar, para que tú veas que la fe mueve montaña. Y este muchacho, cuando lo vi entrevistar para la pelea de revancha, me vuelve a repetir lo mismo. Oye, ya yo tengo el título, yo no lo voy a ceder. A mí hay que matarme ahí. Este muchacho, hay que tomarlo en cuenta. Mi pronóstico era básicamente un 50-50%, pero yo pensé, dentro de ese 50-50%, que Robeisy había cambiado ciertas cosas y que Robeisy podía de alguna forma boxear, no noquear, pero boxear mejor a lo que vimos en la primera pelea. Sobre todo si mejoraba el cardio, porque Robeisy, por lo que ya sabemos, no hizo un buen campamento en su primera pelea. Él dice que eso le hacía llegar de gimnasio, no corría, llegó con una deuda tremenda de gimnasio a la primera pelea. Yo creo que también hubo un poco de subestimación a lo que era el Divino. Para la segunda pelea, me aseguraron que hizo un campamento espectacular, que todo estaba bien, que ya los problemas habían sido subsanados. Y yo dije, caramba, si es cierto esto, tengo una chance de ganar la pelea. Porque yo siempre pensé que Royce era el boxeador más inteligente de los dos. Tal vez no el más potente, tal vez no el más duradero, pero sí el más inteligente. Pero ¿sabes qué? Todos los problemas fueron hechos pedazos por esta decisión de no seguir peleando.
Galo, ¿consolida la victoria a Divino Espinosa o quizás se termina distorsionando por esto, obviamente, que la pelea no pudo continuar, ¿no? En el momento quizás donde se estaba encendiendo a máximo nivel. No, yo creo que consolida su carrera y hoy pues para mí es el mejor pluma del planeta, ¿no? Este triunfo, como lo consigue, ya vencer 2 veces al cubano, con todo su palmarés olímpico, con toda su gran trayectoria, la forma como le gana la primera, prácticamente noqueado, sigue y termina ganándole una decisión dividida, y esta segunda de manera contundente, yo creo que posiciona al Divino como el número 1 en esta división de peso pluma, que quiero decirles que es la división donde México ha tenido más campeones mundiales. Esta es la verdadera división reina del boxeo mexicano, los 57 kilos, la categoría de peso pluma. Ya son 32 campeones mundiales que ha dado México en este peso pluma, y yo creo que este triunfo pone en los cuernos de la luna, amigos, al Divino Espinosa para cualquier cosa. A mí me dijo que él quiere seguir en peso pluma, que quiere unificar, que le gustaría hacer unificaciones, sabiendo que pues, tiene la ventaja, ¿no? De que batalla para dar el peso, pero en el rebote tiene esa gran fortaleza, y mientras el reglamento lo permita, pues él va a tratar de sacar ventaja, además de su calidad, ¿no? Porque sería injusto el señalar que solo por la diferencia de peso ganó el Divino, ¿no? Ganó porque es buen boxeador, porque se defendió bien, porque es un peleador que aprovecha perfectamente lo largo de sus brazos, tira un jab que es muy efectivo, ¿no? El golpe más indispensable en el boxeo, el que te manda la distancia para el rival, el que te permite abrir los ataques. Es un boxeador con una muy, muy buena técnica. Yo lo conozco desde sus inicios en Guadalajara, y es un boxeador que no tiene necesidad económica de pelear. Él es de una familia pues realmente muy acomodada, de una familia que tiene prosperidad en su economía, y cuando él decide entrar al boxeo, pues los primeros sorprendidos fueron sus papás, y lo han estado apoyando. En un tiempo lo apoyó mi compañero Marco Antonio Barrera, el gran campeón mundial. Era parte del equipo de boxeadores de Marco Antonio Barrera, y comentábamos, no, pues no tiene hambre, no necesita pelear, pero nos ha dado una lección Rafael Espinosa de que si económicamente no tiene necesidad de pelear, en el ego, en el digamos, en el estatus, ¿no? Como boxeador, él quiere ganar cosas importantes, y es más eso lo que le ha llevado a ganar un campeonato mundial y a realizar ya 2 defensas, ¿no? De este campeonato del mundo. No tiene hambre, pero sí tiene hambre de victoria, y eso creo que es la característica del Divino de Guadalajara, Jalisco. Wow, Jorge, quiero escuchar tu opinión. Ahora, ¿estás de acuerdo con Lalo? Digo, fue una victoria contundente para vos de Espinosa y es el mejor 126 del momento. Yo creo que acá a ver, yo creo que sí puede ser el mejor 126. Está por ahí Ángelo Leo, que es muy buen boxeador también, que tiene pegada. La victoria, yo no le voy a restar méritos al muchacho. Yo creo que el muchacho tiene unas cualidades tremendas, tiene una humildad que desarma. Eso es lo que más me gusta de él, que es muy humilde. Pero fueron 5 rounds y medio. Fueron 5 rounds y medio. Creo que nos quedamos esperando más. Es probable que el Divino hubiera destrozado a Royce. Yo creo que estaba en la carta. Pero, como digo, yo creo que eran 3 rounds claros dentro de lo que es el boxeo para Royce, y digamos que 2 para el Divino. Lo que hubiera pasado el resto de la pelea, quién sabe. Pero no cabe duda que hoy el Divino sí se ha posicionado como una figura de respeto, como una figura que ya deja ese capítulo de Royce pasado. Ya nadie quiere saber más nada de el Divino y Royce. Royce tendrá que escalar, si es que puede escalar la montaña nuevamente, y el Divino vendrá a cosas más grandes y superiores. Me encanta este hermoso debate, casi 1000 personas del otro lado, la estoy pasando bomba y aprendiendo muchísimo también. Siempre se dice que el boxeador no llega al 100%, pero no por una cuestión de indisciplina, sino porque campamento largo puede llegar a estar golpeado,
los golpes no son vitaminas, el propio desgaste y la exigencia que equivale a hacer un campamento de 2 o 3 meses. Jorge, creo que te decía vos, Robesi, y nos comunicó también Salas a nosotros, que hizo más de 130 rounds de sparring, Robesi Ramírez, y que fue un campamento larguísimo. ¿Se puede llegar a pensar que ya venía tocado? ¿Que ya venía quizás con alguna molestia o algún tipo de lesión ante esta pelea? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que, como se dice por ahí, el otro es mejor. El otro es mejor, sencillamente. Yo recuerdo cuando llegué a este país, el hombre que era el rey libra por libra era Shane Mosley. Y Shane Mosley para acá y Shane Mosley para allá. Y apareció este muchacho Vernon Forrest que nadie lo conocía. Y Vernon Forrest le ganó 2 veces a Shane Mosley de una forma tan contundente que de pronto todo el mundo hablaba de Shane Mosley, de Vernon Forrest. Y a los pocos tiempos, no mucho tiempo, apareció este muchacho Ricardo Mayorga y le ganó 2 veces a Vernon Forrest. Y Vernon Forrest pasó a hacer nada. Entonces yo creo que, mira, 2 derrotas. Por el motivo que han sido, son 2 derrotas. Ya no. Salir ahora con que tuvo este problema, tuvo este otro problema, tuvo aquello, ¿no? Si tú me dijiste todo el tiempo que el campamento fue magnífico, que todo estaba bien, que, o sea, a mí si pasó algo, mejor cállatelo ya, porque no tiene sentido ahora que vengas a decir que tuvo este problema, tuvo este problema. Yo sí creo que hicieron un campamento correcto, hicieron un campamento que ellos pensaron que habían chequeado todas las cajitas que faltaban para que estuviera bien, para que fuera perfecto, pero después no se tradujo en el ring, sencillamente no se tradujo en el ring. Y Jorge, esta pregunta obviamente que va sin ningún tipo de maldad ni mucho menos, pero yo cuando vi la acción de Robesi Ramírez, se me vino obviamente a la cabeza Rigondó con Lomachenko. ¿Qué tiene de diferente quizás este abandono de Robesi y el de Rigo con Loma? Al final sí es lo mismo. Al final Rigo hablaba de los guantes. Queda la duda de qué pasó realmente con los guantes de Rigondeado. Lomachenko era, o sea, la gran diferencia, si es que hay alguna diferencia, es que Lomachenko fue superior de principio a fin, de cuánto haya durado esa pelea, a Rigondeado. En esta pelea, al menos podemos decir que, y estamos de acuerdo que hubo 3 rounds, de los pocos rounds que vimos, hubo 3 que Robesi los ganó. Lo de Rigo con Lomachenko fue prácticamente, fue un desastre, fue el Titanic en el boxeo. Y Rigondeaux nunca más se recuperó. Hablando del tema mediático, nunca más se recuperó del tema de Lomachenko. Rigondeaux sigue peleando, sabrá Dios por qué sigue peleando Rigondeaux a los 45 años. Y acaba de ganar un título, las cosas de la vida, acaba de ganar un título regional del Consejo Mundial y sabrá Dios. Y probablemente, como están las cosas en el boxeo, lo llevan a pelear título del mundo, porque así está el boxeo. Pero es diferente porque Rigo básicamente no hizo nada con Lomachenko, nada en lo absoluto. Y después Rigo viene y te dice, o no, el problema es que yo era muy chiquito y subí a enfrentar a los... Bueno, pero tú y tu equipo decidieron que eso era lo correcto en ese momento. ¿Te das cuenta? No vengas después a decirme, pero no quiero ya, eso es parte de la historia. Yo creo que hay una diferencia en que al menos Robesi intentó. Guillermo contra Lomachenko ni siquiera lo intentó. Gracias a las 1000 personas que están del otro lado, ya vamos a ir cerrando, obviamente. Jorge, te vamos a despedir a vos, le vamos a consultar después, antes de despedirlo, también a Lalo sobre Munguía, que vuelve ahora a pelear en México, y también hay novedades respecto al mexicano. Pero Jorge, para despedirte, me encantaría tenerlos más tiempo, 2 horas, no sé, o que vengan a comer a mi casa, porque es hermoso escucharlos y tienen obviamente muchísimo más recorrido que nosotros. Jorge, ¿cómo ves Benavides con Morrell? 50-50. Tranquilo. 50-50. Yo he aprendido hace tiempo que lo peor que tú haces es envolverte la bandera. Uno quiere, en el fondo, que gane un compatriota, le desea a lo mejor a un compatriota, pero es una pelea 50-50. Es una pelea que nos va a demostrar quién de los dos es realmente el mejor en sentido, y como dicen por ahí, si los estilos hacen las peleas, yo creo que esta va a ser una pelea espectacular, con un Morrell que tiene unas habilidades tremendas, que para el peso que tiene se mueve muy rápido, que tiene poder y que es un tipo inteligente, mañoso,
contra un Benavides que es un tren que no tiene marcha atrás, un tren que no tiene caja quinta, como se dice, es adelante, 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 adelante y adelante. Y creo que esa conjunción de estilos nos va a dar una pelea realmente espectacular. Ya cuando venga la pelea, si quieres, volvemos a hablar con más calma y damos un poco más de detalle y cosas así. Perdón, Jorge, algo cortito también que me interesaría la opinión de los dos, también de Lalo. ¿Cómo viven las redes sociales en el día de hoy? Vi bastante toxicidad con esta pelea y me interesaría también la opinión de ustedes, si es parte de, si suma que el fanático se tome, quizás, como dijiste vos, Jorge, envolvernos en una bandera y no, quizás... para el fanático sí, para el fanático sí. El fanático es como yo cubro mucho béisbol y he cubierto, o sea, el fanático se va a cubrir, no en la bandera, en su pueblo, en su patria chica, en 20.000 cosas, y está bien. Y lo necesitamos, Jorge. Necesitamos esa toxicidad entre fanáticos. Para eso, pero eso te hace, o sea, ¿qué cosa es un fanático? Es alguien que cree ciegamente en algo. Es alguien que no mira la razón, no mira el raciocinio. Tú eres un fanático. Estás fanatizado con algo. Y eso es lo que trae el apoyar a este equipo de fútbol o de pelota o aquel boxeador, aquel peleador de MMA. Es así. Lalo. Es una buena pelea, yo creo que está en peligro Benavides, ¿no? A mí me parece que Benavides en supermediano es un peleador poderoso, es un peleador que saca ventaja de su talla por el mismo tema que hemos hablado del peso, llega al límite, a tope y luego rebota muchos kilos que le dan ventaja, la pegada tiene mayor calidad en peso supermediano. Y pues ya lo vimos en su experiencia en semicompleto, no lució la contundencia que sí tiene en la división inmediata inferior, ¿no? Entonces sí creo que está en riesgo, la veo muy pareja la pelea. Yo se los he comentado y lo he dicho muchas veces acá en los programas en México, en Provox TV. A mí no se me hace un peleador fuera de serie Benavides, no entiendo por qué Canelo Álvarez no quiere pelear con él. Yo pienso que Canelo le puede ganar pasando no muchas dificultades, tiene más técnica, tiene mejor manejo de ring, tiene mucha más experiencia, mejor repertorio de golpes, en fin, muchas cualidades que tiene el campeón de Guadalajara para enfrentar a Benavides y no entiendo por qué no se ha dado esa pelea, pero creo que en otra división ya no es lo mismo Benavides, en semicompleto ya es distinto, tendrá un boxeador con mucha experiencia, un boxeador que es elusivo, que pega fuerte, el cubano, que tiene buena técnica también. Yo creo que tiene más experiencia que el mismo Benavides, ¿no? Con todo lo que acumuló siendo boxeador aficionado, peleando contra boxeadores de Europa del Este, de Europa del Oeste, contra los asiáticos, contra los sudamericanos, contra todo mundo, ¿no? Y en Cuba es más difícil ganar el boleto para unos Juegos Olímpicos o para un evento internacional. Muchas veces es más complicado ganar el selectivo en Cuba que vencer a los rivales porque hay mucha calidad. Entonces creo que no la va a tener fácil David Benavides. Y lo he comentado muchas veces que Benavides, si esto fuera un juego de póker o de blackjack, a Benavides hay que ponerle ahora el mote, él es el comodín donde lo quieran poner. Es que Canelo no le da la oportunidad, pues súbanlo a la división de los semicompletos y vamos a ofrecerle un interinato. Pero es que los semicompletos va a haber revancha entre Bivol y Beterbiev. Bueno, pues me voy al PES, ya quiere pelear con el zurdo Ramírez en peso crucero y está haciendo un comodín muy incómodo porque, repito, este deporte se rige por el peso y siempre hay un peso ideal en el que un boxeador puede rendir más. Y está jugando con eso Benavides y su equipo, y a ver si no le cuesta caro este ejercicio de subir a semicompleto y enfrentar a un peleador que, como decimos en México, no es una perita en dulce, David Morrell. Lalo, ¿cómo ves al fanático? También lo mismo que le preguntamos a Jorge, ya vamos a ir como un guía los dos juntos, no te vayas Jorge, ya cerramos. ¿Cómo ves al fanático, las redes sociales? También yo respeto, Lalo, perdón, el otro día lo vivimos con vos cuando diste el pronóstico como periodista y total imparcialidad y recibiste críticas que a mi entender innecesarias. No las vi, pero si hay, yo acepto todo, yo respeto mucho a la gente que opina, yo digo que quien está en las redes sociales pues sabe
a dónde está ingresando, ¿no? Como dice el maestro Enrique Krause, el escritor Enrique Krause, sabemos que hay muchos sicarios en las redes sociales y pues yo lo entiendo y lo respeto. A mí me gustan más los aficionados con razón, con medida, con juicios, no con calificativos, pero yo no bloqueo a nadie en mis redes sociales. Si a alguien no le gusta algo que comento, lo respondo con la educación y la cortesía que siempre he tenido en mi carrera en el medio periodístico. Y me pasa mucho en el fútbol. Yo le voy a las Chivas no compiten hoy en nada y me pegan y todo, pero no pasa nada. Así es este universo y creo que uno debe de aprender que pues hay que tener tolerancia, ¿no? Y saber a quién contestarle, a quién no contestarle. Yo no contesto insultos, no contesto palabras soeces, que esas pues no las justifico, pero las entiendo de parte del fan, del aficionado que esté enojado, pero que no la entendería de un profesional, ¿no? En el micrófono, eso sí, no lo entendería, y hay quien sí abusa de esto, que yo digo hay que tenerle mucho respeto al micrófono. A mí así me enseñaron mis grandes maestros y esa es la conducta que tengo, pero respeto a los fans y pueden criticar a Benavides o pueden pensar que Benavides es la gran figura. Yo digo que la verdad del boxeo está ahí en el ring, en la plataforma de 6x6 y ahí no hay mentiras, ¿no? Y veremos hasta dónde puede llegar David Benavides. Hasta ahora a mí me parece que es un buen boxeador, es un peleador fuerte, es un boxeador que ha tenido muchos problemas, que ha podido aparentemente superar, ¿no? Problemas de no dar el peso, problemas de adicciones, que me decía su papá el otro día, ya los ha superado plenamente. Qué bueno por él, qué bueno por su carrera, por su vida personal, pero el tiempo que es sabio nos dirá hasta dónde puede llegar David Benavides. Por lo pronto yo creo que está agarrando una pelea que le puede resultar más complicada de lo que ellos seguramente esperan. Bueno, y para cerrar, ya se viene el próximo sábado, Jorge, Lalo, Fran, el combate de Jaime Munguía en México nuevamente frente a Bruno Suraz, el francés que viene invicto, tiene 2 empates en su récord, pero viene invicto. Y se está hablando, se ordenó la pelea con Cristian Envili para un futuro, pero también se está mencionando ya a Berlanga. Y hoy me comuniqué con una fuente del lado de Jaime Munguía y me comentaron que ellos quieren a Berlanga, obviamente porque ofrece mayor dinero que un combate con Envili. Bueno, yo creo, para mí este es un combate para hacer caja, para cerrar el año, no más que esto. Cuarta. Sí, en este momento digo cuarta del año de Jaime, es una locura para boxeadores que pelean una vez. Sí, eso está muy bien. Eso está muy bien. Yo creo que en un momento en que los campeones pelean 1 o 2 veces nada más, que alguien esté tan activo como Jaime es totalmente loable. Pero lo que digo que no es una pelea que me despierte tantas expectativas. Yo creo que en términos de oponente es un paso atrás para él. A lo mejor el francés viene y nos demuestra que es un caballo y me cae a la boca. Pero francamente yo había escuchado de él así, de pasada, de este hombre. No tenía tanto en el radar. A lo mejor en Europa es una maravilla. Puede ser, no sé. Pero creo que es para mantener activo a Jaime, porque saben que ahí en la Plaza de Toros de Tijuana el público va a responder y bueno, cerramos bien el año, hacemos una fiesta y entonces el próximo año tal vez venga Envili o venga Berlanga, que ya son palabras mejores. Y en Tijuana, Lalo, en México, ¿cómo vive? En el estadio de fútbol, ahí donde juegan los Xolos de Tijuana, iba a ser la pelea. Yo voy a estar ahí, pero en otro lugar. El mismo sábado vamos a hacer otra cartelera. Me dicen que no han vendido muchos boletos, no hay mucho interés por ver a Jaime, y coincido con Jorge, es un rival que no te dice nada. Es un rival para poner en actividad a Jaime Munguía, para que logre una victoria. Nunca se puede desacreditar y nunca se puede, por supuesto, menospreciar a ningún adversario, pero este francés Bruno Suraz pues no espanta a nadie, no le ha ganado a nadie en su carrera. Sí, está invicto, qué bueno que está invicto, pero no le ha ganado a nadie. Además, Fernando Beltrán, que lleva la carrera de Jaime Munguía, es muy astuto y sabe que
que Surace, pues sí, tiene 25 victorias, pero decimos en México, no pega ni estampillas, ¿no? Solo 4 knockouts. Entonces es un rival cómodo, es un rival para poner en actividad a Jaime Munguía, y yo pienso que luego estos rivales resultan contraproducentes en la carrera de un boxeador, porque te ponen un rival a modo, te ponen un rival sin historial, un rival que no, en el récord no dice que te pueda poner en riesgo, y de pronto, si gana fácil Jaime Munguía, pues es lo esperado. Si le cuesta trabajo a Jaime Munguía, vendrán críticas de que, uy, no le pudo ganar fácil o no pudo noquear al francés. Y ya no quiero imaginar si sucediera el tercer resultado, una victoria sorpresiva del francés. Yo creo que cuando un boxeador llega a un nivel, ya no puedes enfrentar a cualquiera. Yo siempre se lo he dicho, desde Salvador Sánchez, el gran campeón mexicano, le decía, cuando ya llegas a un nivel, ya no puedes pelear con cualquiera, ya no puedes darte el lujo o tu equipo de trabajo de ponerte con cualquiera. Se lo he dicho a Juan Manuel Márquez cuando era el gran campeón mexicano, a Julio César Chávez, ya no puedes permitirte pelear contra un cualquiera, porque tienes todo que perder y nada que ganar, porque eres el favorito, tu rival no ofrece nada, y creo que ese es el escenario para Jaime Munguía este sábado. Mi pronóstico pues es claro, debe ganar Jaime Munguía, y diría yo debe ganar por nocaut y con cierta facilidad frente a un rival galo, pues que no dice mucho en este deporte del boxeo, y además de un país que boxísticamente hablando, pues Marcel Cerdan es el gran emblema, y no hay mucho más que agregar en el boxeo de Francia, ¿no? Entonces sí creo que debe ser una victoria tranquila, y la doy por descontada para Jaime Munguía. De no ser así, pues sí tendrá, o como dice Jorge, nos tapará la boca a todos peleador de origen francés, pero yo creo que va a ganar Jaime Munguía a Bruno Surace. Y la ordenanza del CMB, título interino, que empiezan ya a invadirnos nuevamente por doquier, no tanto en varios organismos, pero bueno, Fran, adelante. No, una cortita respecto a Munguía. Nunca vi una carrera mejor manejada como la de Munguía, ¿no? Casi un récord de Floyd Mayweather, y si uno se pone a observar, son la mayoría rivales clase D, clase C. Tiene un Derivianchenko que fue lo mejorcito junto con Canelo, pero un Derivianchenko que no había peleado en 168 y que ya estaba semi-retirado. Un Ryder que había anunciado su retiro y después medio que lo obligaron a pelear con Munguía. Digo, por un lado yo creo que eso para el boxeo no es bueno, pero por otro lado, viéndolo del lado del negocio, creo que Munguía debe tener una de las mejores carreras manejadas en el último tiempo, por el poco riesgo que tiene, por estar siempre figurando allí en las primeras posiciones de los rankings, y sobre todo también porque es una máquina de generar dinero sin pelear con nadie. Sí, sin duda alguna, yo creo que ha ganado buena plata Jaime Munguía. Ha ganado muy buena plata. Yo recuerdo la primera vez que el nombre de Jaime Munguía sonó con fuerza fue cuando Canelo fue sorprendido con el tema del dopaje, y de pronto Munguía se quedó Golovkin se quedó sin oponente, y aquel Munguía con 21 añitos, creo, 20 años, algo de eso, dijo, yo me ofrezco a pelear contra, y le dijeron, tranquilo, deja que pase el tiempo, y Golovkin terminó enfrentando a un armenio, se me olvidó el nombre, tengo ya el cansancio que me... pero a partir de ahí, el nombre de Munguía después se hace campeón del mundo, y le pasa lo que pasa a muchos campeones del mundo muy jóvenes, que entonces no quieres apurarlo y ponerlo contra los otros campeones porque hay un problema. Y vimos un rosario de rivales, y como ese maestro, con algunos rivales malos, no lució tan bien. A otros lució descomunal. Me acuerdo del argentino, ¿cómo se llama el argentino? ¿Coria puede ser? Coria, el mago. Ese argentino nunca debió subirse con guía. Nunca. No, y Cóceres también. Cóceres, ¿no? Pero Cóceres es otro caso. Bueno, Cóceres con Munguía no peleó. Hay rivales que nunca debieron subirse con Munguía, pero el boxeo actual es así. Entonces, yo siento que Munguía, hay peleas que son pases de cortesía. Yo creo que esa es uno de esos pases de cortesía, que la haga y termine su año y que haga su fiesta, y ya veremos el próximo año. Lo que no hay que permitirle muchos pases de cortesía a Munguía ni a cualquier campeón que enfrente una oposición
muy inferior a la que realmente debe enfrentar. Cóceres, el rival de Berlanga, que lo mandó a la lona. Marcelo Cóceres, ¿no? Lalo, para cerrar, Lalo. Perdón, yo de Munguía, yo no coincido. Yo creo que sí ha tenido buenas victorias, Jaime, desde preliminarista, ¿no? Por ejemplo, noqueó a Juan Macías Montiel, este boxeador que le disputó el campeonato mundial a uno de los Charlo y le duró los 12 rounds. No es que solo haya vencido, le han hecho bien su carrera, ha sido paulatina, ¿no? Le encontraban rivales, pero no podemos desestimar cómo ganó el campeonato con Saddam Ali. Él iba como víctima y le ganó a Saddam Ali en una pelea donde lo arrasa y lo noquea en 4 episodios, luego vence a Liam Smith. O sea, ha tenido buenas peleas. Gary Sullivan, ya subiendo de peso, enfrentó a Kamil Szeremeta, el polaco, que no es un boxeador así del montón. Le ganó a Gabe Rosado también. O sea, sí ha tenido buenas guerras Jaime Munguía, ¿no? Sí le falta todavía para encontrar, digamos, la consagración como gran campeón, pues lograr victorias de mayor grado de dificultad, ¿no? Uno aprende en este oficio de periodista que el triunfo vale más dependiendo de la oposición del rival. El rival te marca el valor de la victoria, ¿no? Si es un gran rival y cómo se da una pelea en este caso. Yo creo que Jaime es un buen boxeador, difícilmente lo van a hacer un boxeador técnico. Ya a esta edad de Jaime Munguía es muy difícil que le puedan pulir los detalles de defensa, que no aprende a quitarse golpes Jaime Munguía, pero ese es su estilo y ya es muy difícil corregirlo a estas alturas, ¿no? Entonces seguirá siendo Jaime Munguía un boxeador ofensivo que le dio un poquito de pelea al Canelo Álvarez en los 3 primeros rounds cuando se enfrentaron, pero que luego después de la caída pues fue bajando paulatinamente, perdió confianza y ya no tuvo los recursos ni técnicos ni la capacidad combativa, ni siquiera eso, la capacidad combativa para tratar de hacerle daño a Saúl el Canelo Álvarez, pero es un buen campeón, creo yo, ¿no? En un medio donde hoy pues tenemos 4 campeones por normalidad, ¿no? De las 4 organizaciones del boxeo, terminó invicto como super welter, nadie le pudo ganar, ya tuvo que invadir la división de arriba porque ya le costaba trabajo dar el peso, estaba embarneciendo Jaime Munguía. Le han hecho bien la carrera, pero no estaría yo de acuerdo en que solo ha vencido a rivales a modo, ¿no? Y ahí hay peleas en donde sí se muestra la calidad y sobre todo la pegada, la gran vocación de ataque, ¿no? Que tiene este boxeador nacido en Tijuana, Baja California, México. Sí, yo lo decía cortito, Lalo, más que nada porque yo fui muy crítico con Munguía por una cuestión de que yo creo que, entre comillas, el mejor Munguía, que como bien decía, se enfrentó a una buena oposición y demás, fue en peso super welter. Después, hasta la pelea de Canelo Álvarez, pasaron 5 años sin disputar un título del mundo y el propio equipo de Munguía aceptando que rechazó. Pelea con Adame, pelea con Alinjanuli, pelea con el Bronco Adames también por una cuestión de que ellos no querían ir a los interinatos o a los títulos regulares y que querían ir directamente a los peces gordos. Por eso, para mí, lo mejor de Munguía lo vi en 154 en cuanto a oposición y ya pasaron como 5 años de aquella oportunidad. Sí, le ha faltado, ¿no? Después de ser campeón super welter, ya ir por peleas grandes. Aceptó con Canelo y fracasó en ese intento Jaime Munguía, pero pues ahora tendrá esta oportunidad Jaime, ¿no? De demostrar si realmente puede lograr un título mundial. No tiene una derrota nada más, ¿no? Tampoco hay tantos boxeadores, ¿no? Jaime tiene 45 peleas, no hay 45 rivales de alto nivel en ninguna carrera. Revisa uno la gran carrera de Durán o de Chávez y pues sí, hay rivales también muy fáciles en la carrera. Entonces imagínate si en la grandeza de estos monstruos del boxeo hay rivales muy sencillos, pues es lógico que en una carrera como la de Jaime Munguía, que la han manejado bien para ir paulatinamente escalando, encuentras rivales que no son de la calidad que le sirven para mejorar, pero ha habido buenas victorias. Yo creo que Jaime está en el momento hoy ya de definir en qué peso, contra quién y en qué organización, pero buscar una nueva oportunidad de campeonato mundial y
y ya dijo él que le gustaría con Benavides, ¿no? Ya dijo que le gustaría con Berlanga. Yo lo veo a Jaime en esta división. A mí me parece que Jaime en peso supermedio, ¿no? Dicho por él, no batalla tanto con la báscula, él se siente fuerte. A lo mejor si hace más sacrificio, el peso mediano fuera su peso ideal, solamente él lo sabe, y el estudio de antropométrico y de biotipo, ¿no? Si se lo hacen, pero sí creo que es un buen boxeador, ¿no? Jaime Munguía no es una de las grandes figuras de México de los últimos años, pero es un boxeador que particularmente merece respeto por lo que ha hecho y sobre todo por la manera como ganó el campeonato mundial de peso super welter a Saddam Ali en los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo la pasaron? De corazón, primero, 1000 disculpas por el tiempo, nos excedimos más de lo que le dije y debo pedirlas públicamente. ¿Cómo la pasaron? No, hombre, ¿Bien? nada que disculpar, aquí a la orden. Oye, Bueno, y para mi congregado, muchas gracias por haberme invitado realmente, y nada, cuando quieran ustedes. Y gracias al profesor. y acá tengo en pantalla, para despedirlos, las redes sociales de los dos para que lo vayan a seguir. Jorge Ebro en ex, Jorge Ebro, @Jorge Ebro. Eduardo Lalo Camarena figura en ex como eCamarena1. También lo pueden ver en Probox, a Jorge Ebro también en ESPN, y el canal de YouTube de Jorge, @Cerebro en los deportes, que me gusta, y el nombre Cerebro, no Cerebro. Gracias a los dos, Lalo, Jorge, un placer. No, gracias. Nada que maestro. agradecer, a la orden. Saludos y un abrazo a la distancia.